El Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 3. Cristo sana en el sábado. Y otra vez entró en la sinagoga. Durante el día sábado, y probablemente en Capernaum, Y había allí un hombre que tenía una mano seca, un símbolo de la humanidad marchitada, deshecha a consecuencia de la caída. y le acechaban, si en el día sábado le sanaría para acusarle. A la religión realmente no le importa a la gente, solamente sus reglas y ordenanzas. Entonces dijo al hombre, que tenía la mano seca, levántate en medio. Lo que él hizo fue hecho abiertamente. En otras palabras, él lanzó este desafío a los fariseos en sus caras. Y él les dice, Habla intencionadamente a los fariseos y delante de todos los que estaban presentes. ¿es lícito hacer bien en los días sábados? ¿O hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Él les decía que vivir para Dios no era una cuestión de guardar reglas y ordenanzas, sino una cuestión de hacer lo bueno o lo malo. Tener el poder de poner a este hombre en libertad y no hacerlo era malo. Mas ellos callaban. West dice, el suyo era un silencio doloroso, vergonzoso. Y mirándolos alrededor con enojo, Demuestra que el enojo no es necesariamente una manifestación de pecado y Satanás. Solo por su uso incorrecto se coloca en esa categoría. entristecido por la dureza de su corazón, No hay ninguna dureza del corazón como la dureza religiosa. Él sabía que esto conduciría a los fariseos e Israel a la destrucción. dice al hombre, extiende tu mano. Otra vez, fue hecho en plena vista de todos. Y la extendió, y su mano fue restituida, sana como la otra. Demuestra lo que Cristo puede hacer con el corazón humano. Entonces, saliendo los fariseos, Estaban enojados. Ellos no tenían preocupación alguna por el hombre que milagrosamente había sido sanado. y al tiro, Inmediatamente, tomaron consejo con los herodianos, un grupo que creyó que Herodes era el Mesías, ya que los fariseos normalmente odiaron. contra él, para matarle. Era la condición de los líderes religiosos de Israel. Muchos sanados. Mas Jesús se apartó al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, y de Jerusalén, Los líderes religiosos de Israel residían en esta ciudad. y de Idumea, Estaba al sur del Mar Muerto, de aproximadamente 161 kilómetros, 100 millas, del Mar de Galilea, un camino largo en aquel entonces, y de la otra parte del Jordán, al este del río Jordán, lo cual incluía Paneas y Decápolis, y los de alrededor de Tiro y de Sidón, 80 kilómetros, 50 millas, al norte del Mar de Galilea, mayormente poblado por gentiles. grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él, Esto será repetido en la edad del reino venidero, pero a una escala mucho más avanzada. y dijo a sus discípulos que le estuviese siempre lista una barca, por causa de la multitud, para que no le oprimiesen. Esta habría sido una barca pequeña, alejada a una poca distancia de la orilla, y él enseñaba a la gente desde esta plataforma especial. Porque había sanado a muchos, de manera que caían sobre él cuantos tenían plagas, por tocarle. Todos fueron sanados, y él nunca rechazó a nadie. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Siguieron cayendo delante de él, y siguieron gritando constantemente. Sabían que él era el Hijo de Dios, aunque los líderes religiosos de Israel no lo sabían. Mas él les reprendía mucho, Una orden militar. que no le manifestasen. Él no quiso ninguna clase de propaganda. Los dos escogidos y ordenados. Y subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Podrían haber sido no menos de 40 o 50 personas seleccionadas personalmente, y quizás hasta cerca de 100. Y estableció Ordenó 12, el número bíblico de gobierno, para que estuviesen con él, el secreto de todo el poder, y para enviarlos a predicar, y que tuvieran potestad autoridad delegada, toda de Cristo, de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. espíritus demoníacos, A Simón, al cual puso por nombre Pedro, una piedra, y a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan,
hermano de Santiago, y les apellidó Boanerges, que es hijos del trueno. Los nombres sugirieron su impetuosidad y celo que caracterizó a ambos hermanos. Y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Santiago, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananita, Simón el celote, y a Judas Iscariote, el que le entregó. el único de los discípulos que era de la tribu de Judá. Cristo era de aquella tribu también. Y vinieron a casa, Probablemente se refiere a la casa de Pedro en Capernaum. y se reunió de nuevo la multitud, Cuando oyeron que él estaba presente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, sus parientes inmediatos, como el versículo 31 indica, vinieron para prenderle. significa que tuvieron la intención de detenerlo, hasta aplicar la fuerza y contra su voluntad, si fuera necesario. Porque decían, está fuera de sí. Quiere decir que realmente creyeron que él estaba fuera de sus cabales. Su oposición abierta a los fariseos y a los líderes religiosos de Israel había ocasionado esto. Ellos sabían que esto iba a causar un problema severo. Sin embargo, sus hermanos, en aquel entonces, realmente no creyeron que él era el Hijo de Dios. Juan capítulo 7, verso 5. La blasfemia de los fariseos. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, Claramente enviado por el Sanedrín a fin de encontrar algo por lo cual ellos podrían mirar su influencia. que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba afuera los demonios. Blasfemaron al Espíritu Santo cuando ellos acusaron a Cristo de expulsar los demonios por el poder de Satanás. Y él, habiéndolos llamado, Los escriba. les decía, en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Por qué desharía Satanás lo que él había hecho? Y si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer tal reino. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer tal casa. Los enfrentamientos internos con respecto a una familia conducirían finalmente a la destrucción de aquella familia. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer. Antes tiene fin. Arruinaría su reino de tinieblas. Nadie puede saquear las alhajas del hombre fuerte entrando en su casa, En este caso, la casa de Satanás. si antes no atare al hombre fuerte, Jesús derrocó a Satanás. y entonces saqueará su casa. Cristo derrotó a Satanás en la cruz, por medio de expiar todo pecado. Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15. De cierto os digo, Se dirigió la palabra a todos, pero más directamente a los escribas. que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera con las que blasfemaren. Proporcionaba el perdón que se pide del Señor. Esta es una promesa maravillosa y ha sido sostenida en los corazones y las vidas de muchísimos millones de personas alrededor del mundo entero. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Solo un creyente que ha dejado de creer, en otras palabras, deja de evidenciar la fe en Cristo, y uno que solo confiesa la religión, como estos fariseos, etc., puede blasfemar al Espíritu Santo. Una persona que no es salva, que no ha hecho ninguna profesión de la fe, no puede blasfemar al Espíritu. Y cuando uno blasfema realmente el Espíritu Santo, no habrá ningún deseo de servir a Cristo, como no había deseo alguno de parte de los fariseos, etc., de servir a Cristo. Mas está expuesto a juicio eterno. Se refiere a aquellos que atribuían el poder de Dios a Satanás, como los fariseos habían hecho. Llamar algo que es realmente de Dios como si fuera de Satanás, en efecto, es una ofensa seria. Porque decían, tiene espíritu inmundo. Muy, pero muy serio. Los verdaderos parientes de Jesús. Vienen después sus hermanos. Él tenía 4 hermanos, Mateo capítulo 13, verso 55, y varias hermanas. Y su madre, y estando fuera Fuera de la casa, enviaron a él llamándole. le enviaron palabra por medio de la muchedumbre que ellos deseaban verlo. Y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron, He aquí, tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y él les respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Él tenía por propósito colocar esta relación en su lugar apropiado. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, Demuestra una mirada que es seria. Sin embargo,
no crítica. Dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos. Él apuntaba hacia aquellos que ávidamente deseaban oír sus palabras, y contestó su propia pregunta. Porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, Expresa las calificaciones para la posición alta y gloriosa de estar en su familia. este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Coloca a todos los creyentes nacidos de nuevo en un estado aún mayor que los parentescos consanguíneos, mientras nunca por un momento degrada aquellas relaciones.